nuevamente porque esto va a continuar. Y vamos a conversar ahora sí con Marco Vázquez, periodista de investigación del dominical Panorama, que ayer justamente emitió una serie de reportajes, en uno de ellos donde se señala que Bruno Pacheco colaboró ya con el Ministerio Público y ha señalado que entregó directamente 30.000 soles en su mano, en un sobre, al presidente de la República, Pedro Castillo, y que él, en Palacio de Gobierno además, y que él recibió, porque se autoinculpó, que recibió 15.000 soles de parte de Fermín Silva, dueño de la clínica La Luz. ¿Para qué y por qué? Para la designación de Hugo Chávez, el Hugo Chávez peruano, en la Gerencia General de Petroperú, que además tiene encima otras investigaciones. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Omar. Presto a responder lo que tú me planteas y escuchando al señor abogado que dice que lo va a hacer reflexionar al presidente, ¿no? Yo lo que tengo que decir es que no hay que dejarnos aturdir por cuestiones jurídicas que son muy importantes y que tienen un campo que es el púlpito, la esgrima judicial, ¿no? Como dicen algunos fiscales y abogados. El derecho de nosotros, de los ciudadanos, a saber, para una persona del más alto perfil, como tú lo mencionabas, del Estado, del gobierno, el que nos representa, el que tiene, interviene directamente sobre nuestros destinos, está por encima de las cuestiones legales, de estas contorsiones de pasarse de abogado a periodista, ¿no? He escuchado al doctor y él quiere ser, creo que, editor, director, sí, ¿no? Bueno, ha dicho directamente, te ha mencionado, Marco, y por eso me gustaría que le contestes. Me parece que tuvieron un intercambio ahí de palabras. Lo que decía es que no lo llamaron, que a él le hubiese gustado que lo llamen para este reportaje. Correcto. Panorama ha llamado desde hace meses al presidente de la República, a la persona que es la que tiene que contestar integralmente y de manera precisa sobre los cuestionamientos que se están haciendo 4 personas, 4 colaboradores eficaces, ¿no? Siempre invitamos a alguien a la parte gubernamental. En esta oportunidad tuvimos al señor Salas, ¿no? Ministro de Cultura. Sí. Pero nosotros queremos que vaya el presidente, queremos que el señor esté acá delante tuyo y yo no tenga que estar contestando o el señor abogado tenga que estar haciendo contorsiones para, digamos, un poco adecuar la lógica a lo ilógico. Pero, digamos, lo que nosotros buscamos es que el presidente, por favor, conteste. Lo invitamos a Panorama, ¿no? Lo invitamos, señor presidente, a Panorama. Lo invitamos este domingo, el otro domingo. Las puertas abiertas están en nuestro programa. Hasta el día de hoy no sucede, ¿no? Hablan efectivamente sus ministros, hablan sus abogados, pero hasta el día de hoy el presidente de la República en ningún medio de comunicación o incluso el mensaje presidencial de 28 pudo haber sido un buen momento para dar las explicaciones del caso, porque tú bien lo dices, una cosa es el proceso legal que va a seguir su curso, pero la ciudadanía merece saber qué es lo que ha venido pasando en este primer año de gobierno de Pedro Castillo. Ahora, el abogado mencionaba que el señor ha hecho esta intención de denunciarnos, que lo va a hacer reflexionar, porque es humano, ¿no? Yo dudo de eso en el siguiente sentido. Tú y todos los peruanos hemos escuchado los 5 o 10 minutos o todo el mensaje. Nosotros hemos escuchado todo el mensaje, pero en los 5 minutos primeros o 10, el señor presidente da un diagnóstico de los males del país, ¿no? De por qué, según él, el país está así. Y una de las razones que el señor esgrime somos nosotros. Eres tú, somos los que tratamos de investigar. Es la prensa que oculta sus logros, ¿no? O sea, nosotros somos los que hemos lanzado un velo para no ver lo grandioso o lo que ha logrado, en teorías, supuestamente, este gobierno, y nos hemos dedicado a malinformar. Eso lo uno con lo siguiente. Hace meses todos sabemos que se lanzó un proyecto para criminalizar lo que ellos llamaban las filtraciones, ¿no? O sea, tengo 2 hechos, ya no estoy hablando de lo jurídico, no estoy hablando de hechos concretos. De la boca meditada, pensada del Consejo de Ministros, sale la idea que la prensa es una de las grandes responsables de que la situación esté como esté. Algo absolutamente ajeno a la realidad, diría yo. Otra cosa, el gobierno nos da la idea de que los que están hablando pues son señores delincuentes, ¿no? Nunca nos olvidemos que para ser colaboradores hay que ser delincuentes. Delincuente es Karelim, delincuente es Samir, delincuente es Pacheco. Bueno, esos son
sus delincuentes. Son los delincuentes que no existirían si no hubieran cobrado fuerza por Pedro Castillo. Pedro Castillo es responsable de su existencia y lo que está pasando, diría yo, en una opinión, es que en una organización criminal, ¿no?, siempre estos compinches, estas cosas no salen bien. Felizmente no han salido bien y empiezan a delatarse entre ellos. Es algo usual, común, y también es algo usual que en las organizaciones criminales, y eso no debemos pasar por alto, se ataque ¿a quién? Uno, al investigador, en este caso los fiscales, la fiscalía, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y esto es interesante, Sí. y también lo sacaron ayer en Panorama, el caso de Beder Camacho, ¿no? Es alucinante, me parece. Y entiendo que lo llamaron, no se comunicó, pero claro, la actitud que tuvo al tratar de introducir información falsa con los colegas de Hildebrand en sus 13 sobre el Ministerio Público, sobre la fiscal de la Nación, te dice, claro, ¿de dónde viene esta orden? ¿Para qué? ¿Quién lo ordenó? ¿Cuál es el objetivo? Ahora, eso no pasa en ningún lugar del mundo. Imagínate tú un país de Europa, ¿no?, que tenga al presidente investigado por la fiscal de la Nación y se descubre probadamente en un audio que su secretario, su subsecretario, en este caso Beder Camacho, asesor, uno de los asesores más cercanos al presidente, no está introduciendo, está tratando de forzar una campaña falsa contra el investigador. Ese es un impeachment en cualquier lugar del mundo. Eso no hay mucho que pensar, ¿no? El señor Salas fue a Panorama y dijo algo así como, bueno, el señor Beder se enteró, ¿no?, y llamó un colega, ¿no? O sea, podemos dar respuestas ilógicas, pero yo apelo a la ciudadanía y la ciudadanía no es tonta. Y acá hay una prueba, porque Américo Zambrano, el periodista de Hildebrand en sus 13, lo graba, porque le parece, digamos, muy extraña esta situación, lo graba y tiene la voz del subsecretario general de Palacio de Gobierno tratando de meterle información falsa al semanario. Yo te digo una cosa y les pregunto, ¿ha pasado algo? ¿Ha pasado algo? El señor está trabajando, o sea, el señor está aconsejando, o sea, mientras que nosotros hablamos, el señor de repente está viendo la entrevista así, y mañana va a trabajar, ¿no? O sea, esas son las cosas anómalas. Este gobierno nos ha llevado a muchas situaciones anómalas, ha precarizado la función pública. Eso no es un servidor público, ¿o lo es? Por supuesto que hay miles de buenos servidores públicos, pero este es un operador como Pacheco, que se encarga de esas cosas. Ahora Pacheco lo está delatando. Y no es que Pacheco, la mayor prueba de que Pacheco, de que el presidente no tuvo nada que ver con su fuga o con su estancia en la clandestinidad es que Pacheco se ha entregado. Un ratito. Pacheco se ha entregado después de ¿cuánto tiempo? Sí, claro. ¿No? Más de 100 días. Su propio abogado, en algún momento, el señor Paco Castillo, puede venir acá y ha hablado ante cámaras a decir que sí, que su defendido o ex defendido Bruno Pacheco coordinaba con el señor, otra vez Beder Camacho. O sea, ¿el presidente ejerce poder o no ejerce poder? Es un pobre señor inocente que ayer pues vio un reportaje y dijo, oh, están atacando mi humanidad, voy a denunciarlos. ¿O es un señor que ha meditado esto? ¿O es un gobierno que ya viene con un proyecto que quería llegar a esto? A que no se conozcan lo que ellos llaman filtraciones. Claro, es decir, desde la defensa legal se piden las pruebas, pero vamos, las pruebas, en el caso de encubrimiento, por ejemplo, que está siendo investigado, son las propias acciones que ha tomado el gobierno y hay testigos de por medio, como tú bien señalas, el abogado Paco Castillo. El mismo Bruno Pacheco, que ha dicho que lo metieron a un carro, lo encapucharon y lo llevaron a una casa de seguridad en Huaral y que él pudo distinguir a policías. ¿Tiene o no tiene desde su trono poder el ciudadano más importante o con más poder del país? Ahora, Marco, ¿no? ¿Cómo cambia el otro hecho que se reveló que es muy potente? Porque entiendo es la primera vez que alguien directamente señala, sí, yo le entregué dinero al presidente de la República en este sobre y por tal motivo. ¿Tú crees que esto cambie la situación legal del presidente o complica más de lo ya complicada que está? Nosotros hemos dicho que pareciera un clavo más al ataúd político-judicial, ¿no? Estamos hablando, como tú bien decías, de la persona más importante. Pacheco se consideraba no su amigo, o sea, era su familia, él lo dice, ¿no? Él lo espeta, somos más que eso, somos familia, ¿no? Entonces, él
para contarte un poco la situación, Sí. él en septiembre del año pasado asegura en su relato que es bastante detallado, que es conciso. No es que nosotros estamos soltando puchitos, ¿no? Eso es también el ABC, ¿no? No se puede soltar todo en un reportaje porque Sí, claro. tiene tiempo, hay que entregar a la ciudadanía lo importante, lo relevante, ¿no? Lo mismo pedían de Odebrecht, si recordarás, ¿no? Sí, Que claro. ¿por qué no sueltan todo ya de una vez, de una vez? O sea, hay un procesamiento de la información. Véanlo como quieran, lo que hay es honestidad en entregarla, ¿no? Entregarla a la ciudadanía, que es la que debe conocerla, ¿no? No se nos puede poner una venda en los ojos, ¿no? Apelando a ciertas cuestiones jurídicas que no vienen al caso en el ejercicio periodístico. Esa es otra discusión, ¿no? Lo que yo digo es que en septiembre de 2021, Pacheco, y reitero, tiene lógica, tiene coherencia, no está hablando locuras. Ya se ha hablado del tema Hugo Chávez Arévalo, presidente de Petroperú. Ya se ha hablado de un señor llamado Fermín Silva, amigo paisano chotano del presidente, dueño de la clínica La Luz. Ya hay algo anómalo y público ahí, que es, 2 puntos, que el señor Hugo Chávez Arévalo ha aceptado que quien lo entrevistó es Fermín Silva para un puesto público. Así es. O sea, ¿qué tiene que ver ese señor con el Estado? Pues ahora Pacheco parece viene a cerrar ese círculo y se incrimina para hacerlo. Ahora, hasta aquí, estoy hablando algo ilógico, algo extraño, algo que parece extraordinario. No, estoy hablando de algo bastante ordinario. Es decir, ya ahí hay un hecho, que porque ya no estamos hablando de dichos que Bruno Pacheco se está inventando. Claro. No. El hecho concreto que bien recuerdas es que el propio Hugo Chávez reconoció que lo entrevistó Fermín Silva. Ese es un hecho. Ok. Y Fermín Silva tenía un sobrino llamado Jover Sánchez, que también ha visitado Palacio, están ahí las visitas, que ha puesto gente en el Estado. Alguien con un Google, un ciudadano de buena voluntad, hace un Google y ve que esto no es algo, repito, extraordinario, no es un río de palabras, Sí. ¿no? Es la confirmación de algo. Pacheco se incrimina, él dice, el presidente estaba muy disgustado en septiembre de 2021 porque no se concretaba el pedido que él realizó, que es que el señor Hugo Chávez Arévalo entre al directorio de Petroperú. ¿Pero por qué? No es que el presidente lo conocía, Hugo Chávez, porque se lo había solicitado su amigo Fermín Silva, el empresario dueño de la clínica La Luz. Entonces Pacheco se convierte en el que agilizó la cosa, en el que llamó al ministro, en el que llamó a Petroperú y, dice él, se logró. Se puso al señor Hugo Chávez Arévalo. E incluso, tú lo recuerdas muy bien en el reportaje, incluso le renunció un ministro de Energía y Minas, el señor Iván Merino, si no me equivoco. Correcto, eso ha sido todo un escándalo, ¿no? O sea, ahora, el señor Hugo Chávez, tú que reportas economía, tiene una gestión, hasta donde yo entiendo, nefasta en Petroperú, ¿no? O no hubo un problema con Contraloría. El MEF tuvo que salir con 700 millones de Así soles es. o dólares a rescatar Petroperú. Así es. Creo que- La empresa, creo que está en el top 3 de las empresas más grandes del país, y es que no es la empresa más grande porque todo el Perú se mueve con combustible, no tiene liquidez. ¿No parece eso alucinante? Es decir, no tiene plata en el cajón. O sea, es como que... Sus bonos, sus préstamos llegó a bono basura, ¿no? Así es. Por las calificadoras de riesgo. Ok, ¿por qué? ¿Por qué sostener tanto, así como se sostuvo a Silva, a un funcionario que debía salir hacía mucho tiempo? ¿Ah? Ahora, Pacheco dice, lo logré. Entonces él dice, yo voy a la clínica La Luz, ¿no? Posteriormente a eso. Ahí me encuentro con Jover Sánchez, el sobrino. Él me conduce con el tío. Él me hace pasar, ¿no? Y el señor Fermín Silva, palabra otra vez de Bruno Pacheco, en su declaración plasmada inicial, porque esto también se va a desarrollar, como tú sabes, ¿no? Estas son cosas que empiezan a declararse en varias ocasiones. Dice que le entrega un sobre, primero, de 15.000 soles para él, y le dice, tú eres el hombre. A ese detalle llega, no se acuerda esa frase en su delación, tú eres el hombre. Pues habría que imaginar un poco la imagen, le habrá dado una palmadita, ¿no? Y le entrega un sobre con el doble, con 30.000 soles, dice Pacheco, para el presidente de la República. Eso no lo podemos cambiar, no lo hemos inventado nosotros, o sea, eso está ahí, ¿no? Y Claro, no es que Marco Vázquez se levantó el sábado y dijo, listo, ya tengo la historia. Dijo esto, eso es imposible. por favor, o sea, yo he tenido la oportunidad en Panorama de investigar a muchos, no a muchos presidentes, ¿no?
hemos descubierto Ecoteva, Consulting Group, todos lo negaban. Hemos descubierto las agendas de Heredia, hemos puesto el tema Vizcarra. Son presidentes. Humildemente, ¿no?, hemos investigado a personajes de alto perfil, ¿no?, y hemos logrado que estas cuestiones iniciales siempre se terminan comprobando y siempre han terminado en la cárcel o terminarán. Esto lo digo porque no somos irresponsables, no somos deshonestos. Entonces, él asegura, y la palabra y el verbo es cumplió. El señor Pacheco cumplió con esa entrega. Eso es lo que está inicialmente puesto en papeles. Ahora, él, sobre todo, Pacheco dice, el presidente Castillo es el líder de una organización criminal, ¿no? Él se hace partícipe de esa organización criminal. Él acepta ser miembro de esa organización criminal. Me refiero a Pacheco. Y como miembro de esa organización criminal, él ha tenido ciertos roles. Él se incrimina. Tú sabes que no puede mentir, tú sabes que sí, claro, se está jugando la cárcel, ¿no? Y sobre todo tú sabes que la Fiscalía no es nueva en estas investigaciones. Al tratarse de Bruno Pacheco, porque, y lo recuerdas bien en el reportaje, no solo es él, Caroline López, Samir Villaverde, también van a la misma hipótesis, que fueron parte de una organización criminal liderada por el presidente de la República. Pero claro, estamos hablando de Bruno Pacheco, que era el número 2 en Palacio de Gobierno. Tiene más recursos para corroborar sus dichos porque va a entrar en un momento a esa etapa. Correcto. Esto se va a ver más adelante, ¿no? No hay que ser no hay que pedir ahora el momento de la corroboración. Ahora, como tú decías, el abogado también, digamos, trata de explicarlo. Los abogados buscan y en las condenas se realiza lo que es la prueba indiciaria, ¿no? Se pondera, se evalúa, se cruza. Entonces yo voy a la lógica. Apelo a la lógica, al sentido común del ciudadano. La Fiscalía, que es muy profesional, Marita Barreto, que es bastante profesional, la fiscal de la Nación. ¿Tú crees que le darían ahora, en este momento que hablamos, protección para su vida a Bruno Pacheco si no hubiera una mínima corroboración? ¿Tú crees que no han visto el celular de Bruno Pacheco? Podemos creer que el señor está en una casa de seguridad, ¿no? Y que le han levantado una orden de captura que él despreció, ¿no? Que se fugó tanto tiempo si no hubiera un camino de investigación bastante certero. O sea, ¿qué nos dice la lógica? Que todos están locos y el señor Pedro Castillo es un señor pobrecito, ingenuo, que alrededor de él, pobrecito, sus sobrinos son prófugos porque hicieron malas cosas. Pobrecito, el ministro que más solventó y más duró es Coimero, ¿no? De acuerdo al audio de Samir. Pobrecito, se le acercó un señor Samir y pobrecito, justo, el hombre más cercano a él acepte ahora delitos. Ahora, Marco, el otro tema, porque, a ver, del presidente Castillo va a haber abundante o está saliendo abundante información, pero no hay que olvidar que Bruno Pacheco también ya adelantó lo que se ha podido saber, lo que pasa en el Congreso de la República, los famosos niños de los que hablaba Caroline López, que no eran 5, sino que serían 12. Serían 12. Ahora, Bruno Pacheco también asume una responsabilidad ahí. Él se etiqueta, voy a decirlo así, como coordinador. Para los niños, él señala como lugarteniente a un asesor también de Palacio, también chotano, conocido, el señor Auner Vázquez, ¿no? Lugarteniente, dice Pacheco, Auner Vázquez, porque lo hace como un ideólogo, el que propició esa alianza, y él se asume como coordinador. O sea, él está describiendo los roles. Pacheco. Claro, Bruno Pacheco es el coordinador, Auner Vázquez es el lugarteniente. En agosto del 2021 señala Bruno Pacheco que el presidente los reúne, ¿no? Porque él pensaba que lo iban a vacar. Reúne a Auner, reúne a un asesor Cabrera, reúne a Bruno Pacheco y les dicen, tenemos que hacer algo. Vamos a buscar a los congresistas, hay que hacer alianzas políticas y... De acuerdo a eso no está mal, ¿no? Lo malo es lo que viene, ¿no? Que Pacheco señala que el presidente dijo o aseguró que esto se debería hacer a cambio de algo, de obras, las famosas obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces Auner es el que forja esa reunión con Acción Popular. Hay una circunstancia que dice mucho de la informalidad y del desorden que dentro de este grupo tenían, ¿no? A Acción Popular le correspondía, según la declaración,
el Ministerio de la Producción. Entonces todos quedaron felices, el Ministerio de la Producción. Actualmente está Jorge Prado. Correcto, Jorge Prado. El presidente de la República, de acuerdo a Bruno Pacheco, se comunica con Johnny Lezcano y él, pensando que la relación es con Acción Popular y que él le debe otorgar Castillo o preguntar... se comunica con Johnny Lezcano. Correcto, Castillo, ¿no? Dice Bruno Pacheco. Y le pregunta quién va a ser el ministro entonces de la Producción. El señor Johnny Lezcano le dice o le ofrece el nombre de Incio. José Incio, este señor que trabajó también con Johnny Lezcano, Sí. según recuerdo, y este señor jura, Pero nadie se acuerda, fue un mes ministro, Johnny ¿no? Lezcano estaba de asesor de la Correcto. bancada de algún congresista. Correcto, del congresista Ceballos, ¿recuerdas? Entonces hay esa idea de Castillo, ¿no? De inmediato, narra Bruno Pacheco, Auner Vázquez dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué se ha nombrado a este señor si este señor no era el que yo traía y en el cual habíamos quedado con los niños, ¿no? No sé, eso es una cuestión del presidente, ¿no? O sea, hay una descoordinación hasta en eso, ¿no? Y Auner Vázquez se queja porque quien tenía el real poder, quien alzaba la mano, quien era el congresista y no era un asesor como el señor que menciona Pacheco, Lezcano, era pues Vergara, era Darwin Espinosa, era Doroteo, ¿no? Entonces, para enmendar eso, Auner Vázquez, digamos, le pide un nombre a Elvis Vergara y, de acuerdo a la declaración de Bruno Pacheco, Elvis Vergara es el que le otorga el nombre del ministro ahora actual, Prado, ¿no? Porque el ministro Incio, claro, él estuvo, pero... Incio. Estuvo corto tiempo. Un mes y 10 días estuvo entre octubre y noviembre. Entonces salió su salida rápida respondería a este suceso. a este suceso, a esta confusión, diríamos, ¿no? O al compromiso que tenían con los reales niños, ¿no? Que eran Vergara, que eran Darwin, que eran Doroteo, de acuerdo a la declaración de Bruno Pacheco. Otra cosa que él narra es que se quedó en que a cada niño se le iba a dar una alta dirección y que eso todo era avalado por Castillo. Entonces Pacheco, como era el coordinador, es el que recibe 12 currículums de 12 personas distintas, Es decir, cada congresista Sí. de los denominados Sí. por los colaboradores, niños, le entregaba un currículum para una dirección en el Ministerio de la Producción. En varios ministerios. En varios ministerios. Correcto. Entonces tenemos chamba y tenemos obras, ¿no? Y en las obras, pues, si Sí. mal no recuerdo de ayer, están relacionadas justamente con la lista de obras que Así da es. Carolín López. Correcto. Carolín López en su delación entrega un documento, Sí. ¿no? Entrega un documento con 7 u 8 obras millonarias que son mejoramientos de carreteras de provincias. Son obras que, ¿quién las otorgaba? Omar, Provías, ¿no? Provías, claro. ¿no? Y fueron otorgadas ¿a quiénes? A los chinos, entre otras, ¿no? Él finalmente dice que ese papel, ¿no? Son obras que pusieron los niños, es decir, obras en las que incidieron los niños se realicen, se trabajen para sus regiones. O sea, él, por decirlo así, él rompe el misterio, ¿no? ¿De dónde había salido este documento que tiene Carolín López? Él lo aclara. Estas son obras que pidieron los niños. No estamos hablando de poca cosa. Cada mejoramiento de una carretera en provincia son 300 millones, 200 millones, ¿no? 600 millones en algunas grandes, ¿no? Son obras que tranquilamente pasan 1.000 millones de soles, ¿no? Y ahora, del grupo, de este denominado grupo, los niños, que, a ver, Carolín López dice que eran 5, Sí. Bruno Pacheco dice que eran en realidad 12. ¿Se conoce los nombres? ¿Quiénes son? Eso no se conoce aún, pero, digamos, como te digo, se está iniciando una colaboración, ¿no? Luego esto tiene para largo, ¿no? Y seguramente caerá Silva, ¿no? O lo atraparán o se acogerá a la colaboración eficaz, ¿no? ¿Y qué va a decir Silva? ¿Que no? ¿Que no lo entregó? No lo sé, pero lo que sí sabemos es que nuevamente se va a repetir esa monserga, en mi opinión, de que por favor es su dicho, es su declaración, tráigame un video, ¿no? Y esa no es una respuesta convincente en este estadio de las cosas de un señor que se precia de ser el presidente de la República. Muchísimas gracias, Marco, por esta entrevista. Marco Vázquez, periodista de investigación del dominical Panorama.